grabar esta computadora. Perfecto. Continuando con agua. ¿Recuerdan? Estuvimos hablando de agua. Bueno, ¿a qué llamamos parámetros? O sea, ¿para qué sirven los parámetros del agua? ¿Cuál es la idea de los parámetros? O sea, la idea es esto. O sea, disculpen porque no estoy viendo qué tengo que decir. Parámetros del agua. La idea de hoy es tratar de responder estas preguntas. ¿Qué significa caracterizar el agua? ¿Por qué se desea caracterizar al agua o cuál es la finalidad de eso? ¿Qué se tiene en cuenta para la caracterización del agua? ¿Todos los países tienen los mismos límites? O sea, ¿podemos decir que el agua es comparable con el aire? ¿Que los valores, los límites son a nivel internacional? Esa sería algunas de las preguntas que se me ocurrieron que necesitamos resolver. Entonces, ¿qué son parámetros? ¿Qué sería un parámetro para ustedes? Eso es lo malo del, ¿cómo se llama esto? De la virtualidad. No los veo, no puedo interactuar mucho con ustedes. Entonces, o hablo todo yo o les exijo que hablen ustedes, y esa es la idea. Traten de participar. Entonces, parámetros. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es parámetro? Son límites establecidos para, no sé, el consumo. Está hablando del agua potable. No, yo estoy hablando de agua, no de potable. Hablo en general. Un valor que caracteriza alguna Ahí sustancia. está, un valor. No es un límite, es un valor. ¿Está? En realidad es la unidad, una variable. En realidad, un parámetro sería una variable que tiene un determinado valor. Eso es lo que vamos a tratar, porque justamente los límites, ¿quiénes dan los límites de los parámetros? ¿Dónde están establecidos esos límites, esos parámetros? En la normativa que exista. En la normativa. Y la normativa son leyes. ¿Está? Bien. Entonces, tengamos presente eso. Los parámetros son, digamos, unidades físico-químicas, microbiológicas, justamente de parámetros que tenemos que medir para determinar o caracterizar el agua. Pero, lo que quiero es, ¿por qué hay que caracterizar el agua? ¿Cuál es la finalidad de hacer eso? O sea, entre la segunda y la tercera, es decir, si estas dos van juntas, estas dos preguntas, la idea es eso. A ver. Para determinar el uso que se le puede dar a esa agua. O sea, vos caracterizás el agua para determinar el uso. O sea, claro, vos no necesitas agua. O sea, directamente vos vas... A ver, ¿cómo sería? Claro, que si yo tengo un pozo que tiene ciertas características, pero no sirve, como por ejemplo agua potable o para uso de vivienda, primero la tengo que caracterizar. Sería más como clasificarla entonces, para poder clasificar los distintos tipos de agua que hay. Está bien, puede ser. Para mí es para proteger cuerpos receptores. Entonces, pero eso es... A ver, pues hay dos líneas. Una sería el recurso propio, sería el subsuelo, o sea, el agua subterránea o el agua superficial, que yo la necesito caracterizar. No, eso es lo que no me termina de cerrar. No para saber para qué sirve. ¿El tratamiento a la que vamos a someter? Para saber si realmente esa calidad de agua me sirve para lo que yo quiero.
O sea, no es que yo voy a destinar, esta agua tiene determinada calidad y sirve para lavar los pisos. Entonces, ¿qué va? ¿Un caño especial para lavar pisos? No. Sí, sí, te entiendo. La Perfecto. idea es, primero, ¿yo qué necesito? Entonces, analizo el agua para el uso que se le quiere dar. O sea, yo tengo que caracterizar esa agua, ¿para qué? Con la finalidad de determinar si cumple con los límites establecidos para un determinado uso. ¿Está? Sea caldera, sea de higienización, sea de reuso, sea de riego, sea de potables, sea de lavado de auto, qué sé yo. ¿Está? Entonces, por eso digo, el tema era este, ¿qué se tiene en cuenta para la caracterización del agua? El uso. O sea, yo de acuerdo a lo que yo necesito o para lo cual yo voy a usar esa agua, voy a caracterizarla. ¿Está? Ahora, ¿todos los países tienen los mismos límites? No. Ya vamos a ver, es decir, no me puse a rastrear todos los... Pero hay una tablita donde hay unos parámetros de 3 países y no. Es más, no solo no todos los países, sino ni siquiera Córdoba tiene los mismos límites hoy en día. ¿Estamos? Ya lo vamos a tocar un poquito ese tema y comentarle algunos chismes que pasaron en los últimos, estamos en el 20, en los últimos 5 años. Bien. Se debe caracterizar, o sea, de acuerdo a lo analizado, entonces, se debe caracterizar el agua para determinar la calidad de la misma. ¿Ah? La calidad significa es cuál es el uso que yo le puedo dar a esa agua o proponer los diferentes tratamientos para mejorar su calidad y poder usarla. Para ver si cumple esto, no lo dijeron, para ver si cumple con la normativa vigente en cuanto al destino del vertido. Alguien mencionó, fue una señorita que mencionó proteger los Cuerpos receptores, dije. cuerpos receptores. Los cuerpos receptores, está bien. Bien, eso sí. Eso ya vamos a ver, porque en realidad, ¿cuáles son los cuerpos receptores? En realidad tenemos algunos, ya lo vamos a ver cuando veamos la parte un poco de legal. Para ver si cumple con la normativa vigente en cuanto al uso que se le desea dar. ¿Está? Bien. Ahora, estos parámetros los podemos medir tanto in situ y en el laboratorio. También, a ver, ¿cuál es la idea de medir un parámetro in situ? Ya hay un grupo de ustedes que está trabajando en eso. Justamente porque hay gente que de la municipalidad que quiere reflotar, digamos, un laboratorio móvil de control de calidad de agua in situ. In situ, por supuesto, significa en el lugar. Ahora, primero, que cuando nosotros llegamos digamos, al lugar de donde yo voy a obtener el agua, o sea, puede ser un embalse, puede ser un río, o sea, ¿cuáles son las fuentes o el origen de esa agua? Puede ser un río, puede ser un pozo, puede ser un embalse, o puede ser una vertiente, por decir. Es decir, que no llega a ser un río, sino directamente una vertiente de la sierra y yo tomo el agua de ahí. Lo primero que hay que hacer, que no lo puse, es lo que yo considero y siempre hay que tener presente, que hay que analizar la zona, analizar el lugar, digamos, de dónde se saca el agua, cuál es el medio circundante que hay en la vecindad de donde yo extraigo esa agua.
primero un poco una descripción del lugar de donde yo voy a extraer el agua. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja de tomar esa precaución? Justamente la idea es saber a qué puedo llegar a apuntar para hacer los análisis de laboratorio. ¿Tá? Y después tomamos un poco de agua y lo primero que hay que hacer, somos químicos y por ende hay una de las cuestiones que siempre digo, hay que usar nuestros sentidos. Entonces lo primero que tenemos que usar es olfato, vista, que son los dos sentidos. El gusto no, por favor, no se toma cualquier agua, entonces, pero esos dos sentidos, dentro de todo, da una característica de qué. Primero, el agua transparente, ya podemos determinar o discriminar o sacar varias cosas del lado. Entonces, bien, entonces si después no tiene olor a nada raro, bueno, si tiene olor a putrefacto, ya evidentemente tiene que haber o materia orgánica en descomposición o algún vertido clandestino, o sea, por supuesto hay que depender de dónde estamos tomando esa agua, ¿no? Si es un pozo, evidentemente significa que ese pozo está contaminado por pozos absorbentes cercanos, o habría que ver si hay pozos absorbentes cercanos, o hay casas colindantes, o hay digamos, un desarrollo ganadero, o un feedlot, o un criadero de chancho, o lo que sea, o un matadero, o frigorífico. Entonces, ¿por qué? Porque justamente son grandes productores de materia orgánica. Digamos que van siendo arrastradas por las aguas superficiales. Y por supuesto, alguna caracterización con equipo específico para determinar algunos parámetros in situ. ¿Ah? Y el laboratorio más específicamente, es para corroborar lo que se analizó in situ y a su vez ampliar lo que, digamos, la caracterización para tipificar esa agua y, en tal caso, hacer el tratamiento necesario para potabilizarla o para usarla para determinado o el uso que yo pretendo. Acá me faltó poner que hay algo muy importante con respecto a una cuestión, ya para la clase que viene, voy a ver si lo encuentro, lo busco, apenas asumí la gestión, se me ocurrió, porque en ningún momento siempre el municipio tomaba las muestras de río Suquía y hacía los análisis in situ y a su vez, digamos, en el laboratorio. Perfecto. Entonces yo dije una vez, y cuando estábamos ahí en la comisión del río, que les comenté que existe una comisión del río, bueno, entonces les comenté en la comisión, bueno, a mí me interesa hacer un interlaboratorio. Un interlaboratorio es justamente un análisis en el que varios laboratorios van simultáneamente a tomar en el mismo lugar, en el mismo momento, una muestra de agua, en este caso, y hacer determinados, digamos, los análisis que ya habíamos preestablecido. ¿Cuál fue uno de los inconvenientes? Que después, bueno, uno cuando es medio novato dice, pero acá estamos todos locos, qué sé yo. ¿Qué pasó? Cuando estábamos in situ, eran 4 laboratorios simultáneamente. Después uno no tenía equipamiento para medir in situ, sino tomó muestra. ¿Qué pasó? Cada uno tomó su muestra. Entonces, cada uno tomó su muestra, entonces esa muestra no es la misma muestra. Estamos hablando de un curso de agua que es dinámico, que, digamos,
segundo a segundo va cambiando su composición, poco, mucho, algo va cambiando su composición. Entonces, en realidad, si uno quiere hacer bien un interlaboratorio, se tendría que haber tomado una gran cantidad de muestra, por ejemplo, por decir, 20 litros, 30 litros, en un solo recipiente y después de ese recipiente dividirlo en recipientes menores para cada laboratorio o para que todos los laboratorios, digamos, midieran en ese volumen los valores o los parámetros in situ si tenían, digamos, equipos del tipo multiparamétrico, eso que vamos a ver más adelante. Eso fue uno de los problemas. ¿Tá? El otro problema es que hay una cuestión que hay que entender. Es lo que se conoce como la cadena de custodia. Entonces, entre el lugar de donde yo tomo la muestra hasta el laboratorio, existe lo que se conoce como una cadena de custodia. La cadena de custodia es mantener, digamos, la muestra en determinadas condiciones que, digamos, que su traslado desde el lugar donde se muestreó hasta el laboratorio no sufra ninguna alteración para que cuando se analice en el laboratorio dé exactamente los valores que tendría que haber dado in situ si lo hubiéramos realizado in situ. ¿Eso qué significa? Eso significa que sí, vamos a hacer análisis, vamos a ver algunos tipos de análisis que son microbiológicos, que hay algunos que se les deja una capa de aire, otros no. ¿Tá? Entonces, ¿por qué? Porque se empieza a oxidar digamos, algunas cuestiones dentro del agua, algunas variables, entonces ya cambia, entonces ya pasamos cambiamos el tipo del agua o la calidad del agua, con lo cual los valores obtenidos en el laboratorio no van a ser exactamente a lo que tendrían que haber sido in situ. Por eso siempre hay que tener en cuenta, cuando uno muestrea así tipo interlaboratorio, primero la toma muestra que tiene que ser con un volumen grande. Después recién se mide, todos miden con sus equipos portátiles in situ y después se reparte en los diferentes recipientes y se almacenan a 4 grados, ¿tá? Para mantenerlo refrigerado hasta llevarlo al laboratorio. Los parámetros del laboratorio, el tema es que hay parámetros que sí o sí necesitan equipamientos que podríamos decir que son más pesados, ¿está claro? O determinaciones más complejas. Hoy hay casi análisis para hacer in situ de todos los parámetros o de casi todo, pero digamos, no tienen la precisión, digamos, ni la exactitud, ni la sensibilidad de lo que tienen equipos de laboratorio. La idea de la caracterización in situ nos da o nos sirve para que nosotros podamos, digamos, orientar al analista de lo que estamos viendo y ver qué se puede analizar, o sea, qué parámetros podemos analizar para hacer una caracterización más detallada. Sobre todo si necesitamos, digamos, hacer un seguimiento de la contaminación de ese recurso, de ese río, de ese dique o lago, o lo que sea. Acá hay unos parámetros, en realidad te los saqué de una publicación ya hace varios años, pero decía que los parámetros para caracterizar el agua son estos, y mando todo esto. Bien. Primero, el parámetro, ahí está, el índice de Langelier. En realidad el índice de Langelier no es un parámetro que sirve específicamente para ambiental. ¿Por qué? Porque en realidad, lo vamos a ver, sirve para determinar digamos, si es corrosivo o incrustante la calidad del agua. ¿Tá? ¿Qué sería esto? Que se define
que se establece para una determinada temperatura y mide el estado de equilibrio del agua en relación con su carácter incrustante o corrosivo. Es el pH que tiene el agua menos el pH del que comenzaría a precipitar el carbonato cálcico. ¿Tá? Para estos valores que sean positivos, el agua tendrá una tendencia incrustante, o sea, si es positivo significa que tenemos un pH bastante alto, ¿tá? Entonces me va a dar una diferencia positiva. Y si es negativo, la tendencia va a ser corrosiva, o sea que tenemos un pH menor de 7. Entonces eso es simplemente para digamos, el uso de calderas. Algo que me parece algo interesante. Dureza del agua en realidad ambientalmente no se utiliza como parámetro de calidad de agua desde el punto de vista ambiental. Profe, una consulta. El carbonato cálcico que ahí decía, ¿es lo que hace que, por ejemplo, se corroen los lavarropa, lo que se acumula en la pava? No, eso sí, no es corrosivo, sino incrustante. Es justamente lo que genera el sarro. ¿Está Porque claro? yo vivía en zona rural y me acuerdo que el agua que tenía gusto a salado Sí, y segundo, salobre. el lavarropa estaba terminado, las pavas estaban con blanco así Pero alrededor. no es tan corrosivo. En realidad, el carbonato no es corrosivo, sino lo que pasa es que genera, lo que me explicaron a mí en instalaciones, cuando me enseñaron, que genera, digamos, una capa sólida, y lo que hay un problema entre el hierro, digamos, la superficie metálica, Ujú. y se genera un ambiente oxidante, corrosivo ahí, digamos, entre el límite de la incrustación y el metal. ¿Tá? No es Claro. que propiamente el carbonato sea corrosivo, no es corrosivo. El carbonato no es Bien. corrosivo. A ver, como carbonato no es corrosivo. Genera justamente en la intercapa genera podríamos decir, un ambiente alcalino. Entonces, a ese ambiente alcalino me va a empezar a Ayuda a la generar corrosión. la corrosión. Ah, bien, ¿Ah? gracias. No, nada. Bueno, la clasificación del agua de acuerdo a la dureza es suave, si la cantidad de miligramos por litro o ppm de carbonato de calcio. ¿Tá? Ahí tiene más o menos. Es simplemente la dureza, es una forma de ver, digamos, de cuán fácil hace espuma el jabón, no el detergente, el jabón. ¿Por qué? Porque recuerden que el jabón son ésteres orgánicos, disculpen, ésteres metálicos de sodio, de potasio. ¿Tá? Entonces, esos ésteres que con el calcio van a ser estructuras insolubles, por lo cual van a precipitar. Entonces nos genera espuma. Bien, el pH, bueno, esto me parece que ya ustedes saben muchísimo, así que no es simplemente, es un valor, es más, el primer valor que se toma y que se controla. Ahora, seamos sinceros, en los 8 años que estuve en la municipalidad y estuvimos controlando el río Suquía, nunca bajó de 6,8, nunca subió de 7,5. O sea, el valor del delta del pH es muy chiquito. Ahora, y uno diría, bueno, si hay un evento, si tenés un pH de 5, estamos hasta las tutucas. ¿Por qué? Eso significa que hubo un derrame de ácido clorhídrico. Si hubo una vez un derrame, se tomó, no sé si recuerdan, en la costanera, en la zona de Puente Cantón, por ahí, un camión transportaba ácido clorhídrico y sufrió un accidente y se tumbó, por ende, todo el ácido clorhídrico al río. Por ende, cuando se fue a medir el pH del río al día siguiente, porque no nos avisaron inmediatamente, sino al día siguiente, por supuesto el pH estaba bajo.
Pero normalmente el pH nunca varía más de, está en ese rango muy chiquitito. Una cosa sí que podría ser si ese pH fuera creciendo o fuera disminuyendo, si se tuviera, digamos, un monitoreo continuo y permanente. Que después les voy a comentar un poquito de la historia de todo ese tema. Alcalinidad, bueno, la alcalinidad simplemente es la cantidad de carbonatos o bicarbonatos o hidróxidos que tiene disuelto. Pero de vuelta vamos, es decir, el agua natural de la ciudad de Córdoba o de la sierra son aguas algo carbonatadas. O sea que el pH normal va a ser superior a 7 porque tenemos, digamos, un subsuelo que tenemos grandes presencias de carbonatos. Bien. Acá empiezan las cosas para mí más interesantes. Conductividad. Porque es un parámetro que se mide in situ, está bastante fácil. Un conductímetro en realidad es un aparato. Bueno, este no es el aparato específicamente, este es el pHímetro, pero es igual. ¿Está? Nada más que en vez de tener digamos, la bolita tiene dos electrodos, entonces mide la conductividad entre esos dos electrodos. Pero ahora, ¿qué me da idea de qué? ¿Para qué me puede servir la conductividad? Iones disueltos. Perfecto. Sí, ¿y qué más? Perfecto. ¿Y qué más? O sea, a ver, lo que voy es, sí, te sirve para iones disueltos. ¿Y eso? ¿A qué? A lo que voy. No escuché, alguien habló. ¿La dureza del agua? No, la dureza del agua, la conductividad, no. O sea, la conductividad mide la cantidad de iones disueltos o, digamos, sustancias iónicas disueltas en agua. Bueno, por supuesto, ¿no? Pero eso se mide la conductividad. Lo que quiero que la idea de la conductividad me va a dar ideas si hay, digamos, un exceso, para lo cual tendrían que saber que un agua ultra pura acá tiene los valores. ¿En qué se mide la conductividad? Se mide en microsiemens por centímetro o siemens por metro. Esto lo saqué de una tabla, evidentemente. ¿Está? Yo lo que quiero que entiendan es la cantidad de sólidos disueltos presentes. ¿Por qué esto es interesante? Porque el agua natural puede tener más o menos un poquito más de esto. El agua potable tiene esto, pues el agua natural va a tener, digamos, recién dijeron que había una ciudad, un pueblo que era salobre, justamente la conductividad va a ser muy alta. Bueno, el agua potable tiene esta conductividad. Es decir, esto me está dando la presencia de iones disueltos. Pero fíjense, el agua de mar tiene 100 veces más de iones disueltos. Bueno, el asunto es justamente, si nosotros tenemos una conductividad más o menos que está cerca de 1, evidentemente tenemos el aporte de algo o de alguien, digamos, que está aportando sólidos que se disuelven en agua. O sea, hay una fuente de contaminación, porque naturalmente el agua natural nunca va, el agua natural digamos, tanto de las sierras como del río y de los lagos, nunca va a superar un siemens por metro. ¿Tá? Por eso es un valor muy interesante, porque a su vez, fíjense que en realidad cualquier conductímetro directamente te dice los sólidos totales disueltos. ¿Por qué? Porque hay una formulita que está acá abajo, si se ve esta formulita, que dice que
que es 0,5 por la conductividad eléctrica medida en decisiemens por metro, ¿tá? O 0,5 por 1000 por milisiemens por centímetro. Que en realidad esto, entonces con esta formulita directamente el aparato te dice la cantidad. No es exacto, pero te da una idea de la cantidad de sales disueltas. Entonces, ya estás caracterizando in situ rápidamente cómo está la calidad del agua. ¿Tá? O sea, por supuesto, estamos diciendo olor, color y pH. Pero ya que tal, normalmente los multiparamétricos, el pHímetro es muy simple. Bueno, este es un pHímetro, o sea, esto lo ponemos, lo medimos, es portátil, lo ponemos en el agua directamente y medimos, entonces podemos caracterizar fácilmente el agua. ¿Tá? Ahora, bueno, este no se mide in situ, por lo menos no conozco. Bueno, en realidad sí hay un electrodo de ion selectivo. Ya les voy a comentar un poquito cuando veamos equipamiento. Pero nitratos y nitritos. ¿Por qué? Esto en realidad se mide fundamentalmente en laboratorio. Pero ¿por qué medir nitratos y nitritos? Provoca metahemoglobinemia, algo así, enfermedad del bebé azul, más conocido. En el agua de Bien, bebida, bueno, ¿no? está bien. Muy bien, señor. Perfecto. Hay una cosa que hay que... Ah, con razón. No lo- Y porque la fuente de los fertilizantes no son los nitratos y nitritos. Me está gustando más todavía. Y genera Bien, eutroficación. también me está gustando más todavía. O sea, todo eso que están diciendo es totalmente correcto. En realidad, cuando me faltó poner acá amonio, ¿tá? Uno analiza la cadena del nitrógeno, ¿tá? Que no es nada que ver con la cadena del fosfato, porque el fosfato directamente está como ion fosfato, o sea que es más fácil todavía. Pero el nitrato empieza, ¿de dónde proviene? Digamos, a ver, ¿cuáles son los orígenes que tenemos de los iones que tenemos nitrógeno? Tenemos nitrato, nitrito y amonio. ¿Está? Un catión y dos aniones. Bueno, pero la cadena oxidativa digamos, de estabilización del nitrógeno va a empezar de amonio, nitrito, nitrato. Por eso siempre es muy importante analizar los tres juntos. ¿Por qué los tres juntos? Porque normalmente, si tenemos una alta carga de amonio, eso significa que la contaminación es reciente, que la contaminación puede provenir de dos grandes fuentes, o son fertilizantes o son cloacales, por la degradación de las proteínas. Recuerden que la degradación de las proteínas, lo primero que se degrada y se genera amonio. Entonces, de la degradación de la proteína tenemos amonio, que al cabo de poco tiempo, ya en el medio, porque ustedes piensen que el recurso hídrico o el curso del agua, si es un río fundamentalmente, tiene, digamos, una oxigenación bastante interesante, con lo cual oxida rápidamente al amonio a ion nitrito. El ion nitrito es bastante inestable, por eso sí se oxida más rápidamente a nitrato. ¿Tá? Entonces, teniendo si ustedes me dicen, ¿hay una relación entre ellos? En realidad, no he tenido la oportunidad de analizar eso, pero no he visto ni digamos, me parece coherente tener una relación estable de decir que siempre va a ser uno más alto que otro. No, sino te dice más o menos
en qué estado está el ingreso de la contaminación. Es decir, si vos tenés un amonio considerable y un nitrito muy bajo, significa que esa contaminación es reciente. ¿Tá? O sea, has tomado la muestra cerca del lugar de donde se produjo el vertido. Entonces, por eso me parece siempre muy útil analizar simultáneamente los tres, amonio, nitrito y nitrato, porque va de, digamos, de catión al ion nitrato, el más estable, y es justamente el ion o el anión que toman como nutrientes tanto las algas o las plantas. Entonces, justamente este es el que genera la eutrofización. Bueno, acá lo que puse, contaminante muy común, el agua residuales domiciliarias, lo que estamos diciendo. No se permite la presencia del mismo. Bien. Esto es lo que decían recién, para el desarrollo normal de los niños, que esa enfermedad, se supone que hasta los 2 años no se puede dar a los niños o los bebés agua o que tenga algo de nitrato o, digamos, algún alimento. Y el alimento que puede tener algo de nitrato serían los Chacinados. chacinados. Exactamente. ¿Está? Y esto es la consideración que estamos diciendo. Una descarga con alto contenido de nitrato me está avisando que en ese receptor lo más seguro se produzca eutrofización. Acá puse eutroficación. Bueno, las fuentes pueden ser cloacales, desechos industriales, fertilizantes principalmente. Y desechos industriales habría que ver de qué industria. Bueno, evidentemente si estamos hablando de una industria alimenticia, tipo de procesadores de carne o cosas de ese tipo, seguro vamos a tener nitrato por el hecho de que tenemos proteínas. O sea, cualquiera que tenga proteína, vamos a tener nitratos. Nosotros, profe, en mi trabajo, en el efluente nuestro, que hacemos proteínas, es terrible. Entonces, toda la oxidación nuestra, nosotros hacemos albúmina. Ajá. Procesamos todas las proteínas del plasma de la sangre de las vacas. Y nuestro proceso oxidativo era esto, oxidar todas las proteínas, digamos, y las llevábamos a... ¿Y cómo la terminaban de tratar a ese frente? ¿Cómo lo terminaban de tratar? Tiene un floculante, un coagulante y después una oxidación. Después que está todo floculado, digamos. O sea que lo que primero querés hacer es simplemente una floculación para precipitar la mayor cantidad de proteínas. Claro, porque eso se vende como subproducto. Por eso lo separamos. Y la carga orgánica que quede en el líquido, ese sí se termina de oxidar con aireadores. Con aireadores, en lagunas aeróbicas. No, en tanques. En tanques aeróbicos. Sí, en tanques. Y eso después los vierten a río o a cloaca o a lago. A cloacas. ¿A dónde? A cloacas. A cloacas. O sea, acá en Córdoba es... a la salida de, ¿cómo se llama? Después de la Juan B. Justo para arriba, saliendo de circunvalación, a los lotes industriales hay, que no es cloaca, digamos, es un cauce industrial. Es un canal industrial. Exactamente. Sí, pero eso va a terminar, eso, a ver, ¿dónde está? Me estás diciendo. Bueno, ya me voy a poner a ver eso. Bueno, todavía no me importa porque no estoy en la municipalidad, así que no me importa. No, es después que está Electro Córdoba, después sigue Priti, después sigue la circunvalación y después sigue ese nuevo sector. Sí, ya sé dónde me estás diciendo, pero me suena que sí hay un canal, sí hay cloaca, pero no recuerdo a dónde, porque hicimos un análisis, un estudio de cloacas en ese sector. Bien, sólidos.
Los sólidos, primero lo que hay que entender, ¿se pueden ver sólidos en el agua? Sí. Sí, por la turbidez. Exactamente, bien. O sea, vamos a determinar justamente acá lo que tienen, vamos a ver lo que se conoce como los sólidos suspendidos, ¿está? Vamos a tener lo que se conocen como los sólidos disueltos y, o sea, van a estar, de acuerdo al tamaño de la partícula, tenemos a los sólidos disueltos que son menores que una micra, ¿está? Coloidales, que o sea, forman coloides suspendidos que ya directamente se puede apreciar por la turbidez, y precipitables, por supuesto, más grandes que 0,2 milímetros, 0,01 milímetros, disculpen, que esos son precipitables. Entonces, para determinar, digamos, la primera caracterización de sólidos, en realidad se llama sólidos suspendidos, lo vamos a caracterizar, la normativa dice en dos rangos, 10 minutos y 2 horas. Y normalmente se utiliza digamos, recipiente que en realidad se llama cono IMOF, que ya está calibrado, ya es un diseño único, ya está normalizado, es de 1 litro, entonces ponemos 1 litro o sea, se agita la solución o el agua y se vierte el litro y se espera 10 minutos y se mide. Por eso acá está en esta forma, en forma de cono, justamente porque acá tenemos una precisión hasta de 0,1 mililitro. Entonces se mide cantidad de mililitros, porque no lo podemos pesar, pero sí lo podemos medir. Entonces se mide cantidad de mililitros precipitados, o sea, de sólido precipitado. Para eso sirve el cono IMOF. Y nos da una idea justamente en realidad, sirve también para caracterización de agua o recurso natural, pero fundamentalmente sirve para caracterización de efluentes. ¿Por qué? Porque justamente mi efluente, al caracterizar esto con el cono IMOF, yo puedo generar, digamos, lo que se conoce como sedimentadores, ¿está? ¿Por qué? Porque le tengo que dar el tiempo suficiente para que me clarifique el agua, ¿tá? Y me quede sedimentado en lo que pueda precipitar. De los sólidos, que también vamos a tener los precipitables y los no precipitables, vamos a tener lo que se conoce como los filtrables y los no filtrables, ¿tá? Lo que de ahí vamos a tener, fundamentalmente la gran diferencia va a quedar entre lo que queda de los filtrables, pero secado a 550 grados, se los considera como sólidos totales fijos. Eso significa que toda la materia inorgánica. Y entonces, a todo lo que sería el sólido total, o sea, yo agarro 1 litro o 100 mililitros, lo que sea, y lo pongo a secar a peso constante a 103 grados, y eso voy a tener todos los sólidos totales. Eso van a ser todos los sólidos totales, pero los sólidos totales fijos es la cantidad de carga inorgánica, que en realidad va a tener correlación, tendría que tener mucha correlación con el valor que me dio, digamos, el equipo in situ de conductividad y medición de sólidos totales y disueltos. ¿Está? Es para tener. ¿Y por qué es interesante la diferencia, o sea, los orgánicos, la pérdida de masa a 550? Justamente porque te está diciendo la carga orgánica que tiene ese efluente o ese recurso. Entonces ahí podés determinar, digamos, si te va a ser fácil tratarla o te va a ser difícil, o realmente, digamos, es un agua buena o de mala calidad. Acá tienen un esquema también de los sólidos, con lo cual es lo que se haría por filtración, después evaporación, después mufla, y bueno, y se van sacando las distintas
fracciones con respecto a los sólidos que caracterizamos. Esto es simplemente lo que ya vimos recién, que son los, digamos, por tamaño de partícula. Y llegamos a la turbidez, que justamente nos daría los sólidos coloidales o los sólidos que pueden precipitar a 2 horas. Los sólidos que precipitan a 10 minutos, esos directamente precipitan ahí nomás, entonces no me van a generar, digamos, una turbidez. ¿Qué es la turbidez? La turbidez es justamente el paso, digamos, cuán transparente o cuán opaca es el agua, ¿está claro? Pero ¿cuál es el problema? Bueno, primero la turbidez la tenemos natural y antropogénica, ¿está? O sea, la podemos tener, es simple, uno puede agarrar algo de tierra, pone en un vaso de agua, agita y la deja decantar, va a ver que todo lo que precipita primero van a ser todo lo, digamos, material húmico, todos los compuestos, no arcilla, sino limo y arena, y va a quedar en suspensión, como en este caso, por ejemplo, que tiene este colorcito marrón, supongamos que haya sido barro, va a quedar en suspensión esas partículas de arcilla que justamente forman coloides. ¿Está? Eso podría ser, y eso lo vamos a ver normalmente ¿en qué? Lo vamos a ver en las crecientes o en un río caudaloso o en un río como en el Paraná, que es un río muy, digamos, que tiene material loésico y justamente tiene una alta carga de compuestos arcillosos. ¿Está? Pero ahora, ¿cuál es el problema de la turbidez? El problema de la turbidez, primero, vamos a tener dos grandes cosas. Una, que vamos a minimizar el ingreso de la luz solar al curso o al recurso del que estamos hablando, un río, un lago, etc. Con lo cual, digamos, las algas o la materia viva no va a recibir luz solar y no va a poder reproducirse o generar, digamos, su trabajo. O sea, el fitoplancton y todas esas cosas. El otro tema es que va a dañar a los seres vivos como los peces. ¿Por qué? Porque todo ese material coloidal o que esas sustancias que están en suspensión se le pueden, digamos, adherir no me sale, de los peces y ahí me pueden llegar a producir la mortandad de los mismos. También puede ser debido a las microalgas, supongamos en el dique San Roque por ahí se ve una tonalidad o de color azulino o de color rojizo, justamente son microalgas que generan una turbidez hasta de un color distinto. Hoy existen turbidímetros, en realidad cuando veamos equipamiento les voy a mostrar el multiparamétrico que tenemos en el OPSE, que tiene un turbidímetro. Hay equipos portátiles para medir turbidez, pero normalmente el más común que se utiliza es el que se conoce como disco de Secchi. El disco de Secchi es simplemente esto, que son discos divididos en cuatro, que están pintados en negro y en blanco, y la idea es normalmente se mide o se utiliza para lagos, y se mide profundidad. Entonces, a la profundidad en la cual las dos mitades que vos veías netamente blanca y negra, ya no podés distinguir lo blanco de lo negro. ¿Tá? Entonces, eso te da una idea de turbidez. ¿Tá? Por supuesto, la turbidez a la cual la legislación regula o establece es la
la turbidez que se mide con equipamiento que sería justamente la nefelométrica. ¿Estamos? Y normalmente ese es el esquema de, bueno, el esquema turbidímetro, acá para lo que vean la diferencia, porque me costó encontrar el esquemita, el turbidímetro, la luz pasa directa, ¿está? A través de la muestra. El nefelómetro, que normalmente es lo que se utiliza en los equipos portátiles, es la que rebota en ángulo de 90 grados. Entonces, ese es normalmente con la que se mide. ¿Está? Y acá, para que vean una escala de, digamos, de turbidez, de menor a mayor. El ideal de la turbidez para el agua sería 1, o sea que directamente sería transparente. ¿Está? El máximo permitido es 5. No sé en esta escala cuál sería, pero bueno. Para comentarle, por ahí el río Suquía al ingreso tenía una turbidez de, sí, más o menos cerca de 1, y antes de Bajo Grande, porque después de Bajo Grande la turbidez subía un montón, antes de Bajo Grande tenía alrededor de 6, 7, y después Bajo Grande subía como a 30. Bien. ¿Por qué se mide la temperatura? Porque en realidad hay dos temperaturas que hay que analizar. Y son las dos series, la temperatura ambiente y la temperatura del agua. ¿Está? ¿Por qué la temperatura ambiente y por qué la temperatura del agua? Justamente porque de acuerdo a la temperatura, porque ustedes piensen que cualquier sistema, o sea, curso o recurso de agua que no sea el subterráneo, no estoy hablando superficial, disculpen, superficial, o sea, ríos, lagos, lagunas, ¿tá? O diques, es un equilibrio entre el oxígeno disuelto y el oxígeno atmosférico. Por supuesto, eso va a depender de qué? Va a depender de dos grandes cosas. De la temperatura del aire, no, de dos grandes cosas, y de la temperatura del agua. Y la tercera cosa que me olvidé de decir, que eran 3, era de la altura en la que se encuentra el recurso. ¿Estamos? Por ejemplo, acá en Córdoba, el oxígeno disuelto es mucho menor de lo que va a ser, porque estamos a 400 metros sobre el nivel del mar, que lo que sería en la ciudad de La Plata, por decirlo, que está a nivel de mar. ¿Está? Por eso es un parámetro que hay que tener en cuenta. ¿Y es coherente o hay diferencia? Sí. Estamos hablando del río y hay muchas diferencias, digamos, en lo que sería en invierno y en verano. ¿Está? En invierno la cantidad de oxígeno disuelto en el agua es bastante más. Para que tengan como dato, el río Suquía es un río bastante, digamos, oxigenado, o sea, tiene una característica muy interesante de oxigenación, o sea, de autodepuración. Es decir, cuando uno analiza y todos estos parámetros, si uno analiza, por ejemplo, en el observatorio se analiza la calidad de agua del río a través de la ciudad de Córdoba, se ve que, digamos, hay desde el inicio hasta el Puente del Trabajo, hasta el Puente del Liceo Cantón, que más o menos esos son los otros dos puntos
antes de empezar en lo que sería el centro, la cantidad de oxígeno supera a la cantidad teórica de oxígeno de acuerdo a la temperatura del agua. ¿Está? O sea que podemos decir que es un río con mucho oxígeno. Pero, ¿qué pasa? Después llega lo que serían todas las corrientes superficiales del centro y todo eso, y ya la cantidad de oxígeno en el agua es muy inferior. A su vez, ¿cuál es el tema? La temperatura del agua aumenta. ¿Por qué? Porque justamente se encuentra canalizado y se encuentra canalizado. Bien, acá... bueno, no sé qué quise poner eso. Bueno, esto es simplemente una composición típica del agua superficial, una tabla que saqué para que vean que hay presencia de todo un poco. ¿Está? Yo sinceramente me llama mucho la atención del ion cloruro. Habría que ver de dónde lo saqué esta tabla, porque en realidad el ion cloruro va a depender mucho de la geología de la zona, ¿no? No es que en todo el lado vaya, por eso dice de un rango de 2 a 200. ¿Está? Nosotros acá, para mí, no tenemos una fuente natural geológica de cloruro, pero sí de carbonato. Bien. Entonces, ¿cuándo un agua se considera contaminada? Cuando su composición o estado no reúne las condiciones requeridas para los usos a los que se hubiera destinado en su estado natural. Y esta sería lo mismo, nada más que esto sería una declaración de la ONU del 61. Un agua está contaminada cuando se ve alterada en su composición o estado directa o indirectamente como consecuencia de la actividad humana. De tal modo que quede menos apta para uno o todos los usos a que va destinada, para lo que sería apta en su calidad natural. Entonces, justamente, esa sería un agua contaminada. No es aquella en la que no reúne las condiciones legales, sino que no es apta para uno o todos los usos a la que va a ser destinada en su condición natural, que son dos cosas distintas. Y acá son un poco la posible fuente de contaminación. O sea, a ver, posible fuente de contaminación me falta. Bueno, en este posible fuente de contaminación faltó algo muy importante que sucedió en estos últimos tiempos en Córdoba. ¿Qué fueron los incendios? ¿Por qué los incendios? Justamente por las cenizas. Las cenizas son material inorgánico y también algo de orgánico que van a ser arrastrados por toda, digamos que si esto acá se produjo el incendio, van a ser arrastrados por la escorrentía de esta lluvia a los cursos de agua superficial y van a terminar en el dique San Roque, por decirlo, en el dique Cruz del Eje o en cualquiera de los otros diques. ¿Estamos? Y van a producir, ¿qué cosa? Van a producir turbidez, van a producir eutrofización, van a producir disminución del oxígeno y van a generar, a su vez, que me faltó decir, cuando digamos, tenemos una alta carga de sólidos sedimentables, que es lo que va a pasar con estos, digamos, con estas cenizas, que con el tiempo van a ir sedimentando, van a ir precipitando, o se van a empezar a generar flóculos, y ellos van a ir precipitando, me van a generar lodos, y esos lodos me van a generar, digamos, ambientes anaeróbicos. La generación de ambientes anaeróbicos justamente me producen o me generan gases, digamos, malolientes. Justamente. ¿Profe? Sí. No sé si vio los videos de las cenizas en el No. balneario Alpa Corral en Córdoba. Alpa Corral, o sea, en Río Cuarto, que se supone que es una de las zonas más limpias.
Bueno, si quieres se lo paso por acá y lo muestra a la clase o... ¿O querés que te dé para que lo vean? ¿Te puedo Eh, compartir a vos que vos seas? sí, me tiene que hacer coanfitrión. Pero ¿de dónde te busco a vos? A ver, Lencinas. La encina. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Más. ¿Es eso vos? No, ese no eras. Oh, recién estuviste. Recién te encontré. A ver si hablo, creo que aparezco al frente. No, no aparece al frente. Ahí El está. profe Ahí igual Carga. tiene que dejar de compartir pantalla el profe para que puedas compartir. No, sí, ya sé. Eso sí, ya lo sé. Preguntar a ser confitrión. Ahí está la encina, entonces dejo de compartir. Ahí tenés posibilidad de compartir. Profe, le hago una consulta, porque en la definición de contaminación hacía referencia a únicamente el daño que le puede hacer el ser humano para que se contamine. Pero, por ejemplo, una erupción volcánica también emite cenizas y esas también contaminan. O Sí, no por se supuesto. consideraría contaminación. Y esa Sí, es está natural, bien. no producida por el hombre. ¿Está bien? Estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo muestro, profe? Dale. Mirá lo que es eso. Esto parece un piso, mirá. Parece un piso de barro, mirá. Tiene mucho la mano y saca así. Buenísimo. Yo haría lo mismo. Me lo Yo pasó... demostraría que es todo ceniza. Para Claro. entonces metería, sacaría y te quedaría todas las manos llenas de barro. Muy Me lo bueno. pasó Massimiliano Cacciavillani y le doy los créditos. Ajá. Muy bien. Bien. Bueno, acá siempre van a ser los diferentes de vuelta. La fuente de contaminación van a ser superficiales y por supuesto piensen que, digamos, no todo el mundo utiliza el agua superficial como fuente de agua potable, ¿no? Entonces utilizan el agua subterránea, por el cual también hay que tener presente, digamos, la infiltración o la contaminación producida, como ya hemos visto, digamos, los rellenos sanitarios, lo que pueden ser de los pozos negros o los pozoneros, Profe, la o en ese misma caso no puede ser, agricultura, la infiltración de los fertilizantes o de los feedlot, la infiltración de, digamos, el generado, del percolado generado por el, el arrastre digamos, de las heces de los animales. Así hay un montón de cantidad de infiltraciones profe, hacia los acuíferos subterráneos que se producen permanentemente. ¿Tá? Bueno, y acá son algunas cuestiones en las cuales podemos ver. Esto es Córdoba, esto es Córdoba. No, esto ninguno de estas dos es Córdoba. Y esto es una foto, también la saqué del diario. Está. La que me sorprendió que no encontré cuando estuve en Egipto con Nabeit, pasamos para ver una de las pirámides, pasamos por una especie de río, como si fuera una cañada, pero estaba totalmente llena de, así, pero completo, lleno de plástico verde, hasta plantas había, pero y era digamos, un canal que desembocaría en el Nilo, calculo yo. Bien. profe, una preguntita. En el caso del agua de pozo, que estaba hablando, el agua subterránea, en el caso que sea la propia característica del suelo, por ejemplo, en la zona de Belleville, creo que había dicho Roberto que había mucho arsénico, entonces hay que tener cuidado con el agua de pozo. ¿Eso es con fuente de contaminación también? ¿Sería algo natural? Eso es natural, sí. Sí, pero está bien, es natural y con lo cual tenés que,
Por eso es un problema endémico en toda esta área, todo lo que sería del centro hasta el sur o hasta el norte de La Pampa, es una zona endémica de arsénico. ¿Por qué? Porque se dice que es de los suelos generados por los volcanes. Con los tiempos se generó, digamos, arsénico y se queda, digamos, en los acuíferos. O sea que la generación de ese arsénico es de la formación de las sierras de Córdoba. Bueno, los contaminantes más comunes del agua, microorganismos patógenos, desechos, vamos a ver cada uno de ellos. Bien, esto tenía que haber sido antes, es decir, las naturales, composición suelo, agua subterránea, o, como dijeron recién, erupción. Lo que pasa es que erupción no es una contaminación natural permanente, sino es eventual. Entonces, con lo cual no lo tenemos siempre. Entonces, es un caso esporádico. Pero sí el tema de los antropogénicos, esto podríamos decir que sería casi permanente, residuos líquidos industriales, de residuos líquidos de extracción de minerales, o sea, la minería extractiva, las aguas negras, las aguas cloacales, el alcantarillado. Habría que ver, o sea, ustedes presten atención la próxima vez que apenas llueva, si tienen posibilidad de salir y hay la calle es asfaltada y están cerca del centro o por ahí, van a ver que, digamos, el primer agua que se escurre es de color gris negra, ¿tá? De toda la porquería que va lavando de lo que está precipitado directamente en el suelo. O sea, estamos hablando de grasas, aceite, todo el hollín digamos, de la mala combustión que fue arrastrado por la lluvia y termina escurriendo, digamos, hasta digamos, el sistema de alcantarillado. Por eso también es interesante, para mí sería interesante que el sistema de alcantarillado tuviera una especie de cámara de cantadora. Entonces ahí puede precipitar digamos, lo que puede ser precipitable y el resto que se vaya al río. Recuerden que el río Suquía es, digamos, es el desagüe de toda la ciudad y de los alrededores de la ciudad. Bueno, acá está la contaminación natural, acá de las erupciones volcánicas, estratoloésico de escasa altura, Córdoba. Sulfatos, aunque ustedes no lo crean, también Córdoba tenemos sulfatos, el agua del predio, el primer acuífero, el que se encuentra a 80 metros de profundidad, tiene una concentración de sulfato de 800 miligramos por litro. ¿Tá? ¿Qué característica daba eso? Que primero no sirve para regar, ni siquiera sirve, y ahí aprendí, que sirve para agua de beber de vacunos o de, digamos, caballos, porque piensen que en ese momento la municipalidad tenía animales en el relleno sanitario, entonces no servía el agua ni para eso, o sea, ni para regar, ni para beber los animales. Entonces lo único que servía era simplemente para regar las calles internas y el frente de descarga, cuando hiciera falta, que en los días de verano sería. Las sales disueltas, ahí tenemos el tema de la agua salobre, que el agua salobre es, digamos, lo que sería entre el agua natural y el agua de mar, es decir, que supera los 0,5 miligramos, no, 0,5 gramos por litro y menos por supuesto, menos de 30 gramos por litro. Profe, Sí. ¿se puede vivir tomando agua salobre? Pregunto.
Qué buena pregunta. Se supone que sí. Se supone que sí, porque no es agua, no es agua de mar. O sea, no tiene una alta carga salada. Es más, porque vos pensás que vos permanentemente le estás metiendo sales a tu cuerpo a través de la sal. O sea, y además calculo que va a depender, por supuesto, de la composición de esas sales. Supongamos un agua salobre como más de 200 miligramos de sulfato al cuerpo humano le produce diarrea. ¿Está claro? Entonces, digamos que no sería un agua buena. Pero supongamos, si tiene carbonato, va a ser, justamente, va a tener gusto salado, pero no te va a hacer tanto mal como si fuera un agua con así tipo de mar, me parece. ¿No? Sinceramente no conozco, no. Me parece que podría ser. Yo he tomado durante 5 días en un campamento agua salobre y no pasó nada. Así que, bien, la contaminación antropogénica, ¿cuál puede ser? Fundamentalmente la agricultura con el agregado fertilizante, ¿tá? Especialmente en zonas áreas contribuye a la salinización y los acuíferos. Acuérdense que los fertilizantes fundamentalmente van a ser nitrato, fosfato, y además se agrega dos sustancias más, sería azufre en forma de sulfato o, es más, en algunos casos me dijeron que directamente también se agrega azufre como azufre mineral para ayudar a la proliferación de determinados microorganismos en el estrato de suelo, en el primer estrato orgánico. Después se le agrega también calcio, ¿tá? En eso se utiliza yeso, por eso entonces ahí mezclan las dos cosas, azufre y calcio. La descarga de efluentes industriales produce contaminación irreversible de agua subterránea. ¿Por qué irreversible? O sea, ¿cuál es la diferencia entonces entre el agua subterránea y por qué yo dije irreversible y por qué en el agua superficial un vertido industrial puede llegar a ser reversible? ¿A qué se puede ver? La idea es que respondan. A la dificultad del acceso a las aguas subterráneas para tratarlas. No hablo de tratado. Acá es algo... No, ¿Cómo la- Por el oxígeno. bueno, ahí respondieron todos juntos. Vamos, de a uno. a la regeneración del recurso, o sea, la capacidad que tiene el recurso para renovarse y purificarse. Pero eso va a depender de qué. A la Del movimiento que dispersión, la tenga el agua y la convección distancia y que recorra. claro, la forma en que se vaya dispersando el contaminante. O sea, que en el río tenemos movimiento, si tenemos un flujo turbulento, se va a tener convección o advección. Sí, no estoy muy... ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Por qué cuando uno habla de que los vertidos de industriales generan una contaminación irreversible en aguas subterráneas y, en cambio, en el agua superficial no necesariamente es irreversible? Porque no se puede depurar en una industria. Aclara un poquito mejor ese tema, Sebastián. Puede ser porque el agua subterránea no tengan tanto acceso a los oxígenos como las superficiales. Bueno, Y eso no le permite depurar, ¿qué? Ese es un tema, justamente, ahí está, vamos de vuelta. La autodepuración del agua superficial se va ¿de dónde sale la autodepuración? De la oxigenación permanente, de lo que dijeron, o sea, ustedes hablaron de turbulencia, convección y todo eso, pero también piensen en la materia viva. Estamos hablando de las algas, de las plantas, que van a metabolizar, digamos, nutrientes o retener determinados contaminantes que no existe. Este ecosistema natural en la superficie no está en el subsuelo o en el acuífero subterráneo. Por eso
agregado, digamos, estos efluentes al agua subterránea, directamente la inutilizamos, con lo cual es justamente con escasa o nula capacidad de autodepuración por falta de oxígeno y por justamente que no hay una biota que se encargue de la degradación también. Estoy hablando de vegetales o plantas y también lo que sería animales. La urbanización, debido a que disminuye la infiltración del agua en el suelo, ¿tá? De vuelta, cuanto más impermeabilizamos el suelo, estamos indirectamente contaminando más el acuífero. ¿Por qué? Porque no estamos diluyendo la contaminación existente en el acuífero, ¿tá? A su vez, estamos contaminando digamos, los recursos superficiales por la escorrentía. Le estamos llevando todo lo que puede ser arrastrado por la escorrentía superficial. Entonces me va a generar turbidez, me va a generar fango, o sea, me va a generar sistemas anóxicos. La deforestación y la desertificación provocan una menor retención de agua en el suelo y por ende disminuyen el aporte de estos acuíferos. Entonces, ¿a qué llamamos eutrofización? Que yo puse eutroficación, pero en realidad la gente del medio dice eutroficación, pero en realidad se llama eutrofización. ¿Está? Es el crecimiento excesivo y molesto de algas en lagos, lagunas y tanques, o lo que sea. Tranques puse, bueno, tanques. Entonces, ¿cuál es el problema que genera la eutrofización? El uso recreativo de ese recurso. ¿Está? ¿Por qué? Ustedes piensen que, ¿qué es lo que me genera la eutrofización? Cuando uno va al dique y ve todas las plantas flotando, ya da mal aspecto. O sea, lo primero es el aspecto visual. ¿Está? Entonces, el aspecto visual es fundamental para que uno pueda disfrutar el recurso. Y el otro es que ya cuando uno se acerca al agua y ya con todo ese, digamos, esas algas, esa biota, el tema ve que ya empieza a percibir olor característico a agua podrida, agua maloliente. Entonces, ¿por qué? Justamente porque ya el recurso ya perdió esa cantidad de oxígeno que tenía naturalmente por digamos, el que lo consumió las propias algas o las propias plantas, y entonces puede generar un ambiente, digamos, anaeróbico, y entonces se empieza a generar gases de maloliente, ¿tá? Por la propia descomposición de la materia viva. Las causas fundamentalmente son la escorrentía de los fertilizantes, los residuos domésticos, o sea, lo que serían, por eso en todo lo que es la cuenca del dique San Roque, en todas las localidades han empezado, hace más o menos de 20 años para acá, han empezado a construir las plantas cloacales. ¿Por qué? Porque antes tenían solamente pozos negros, entonces directamente todo eso iba a terminar tarde o temprano en el dique, generando la eutrofización. O sea que estamos hablando de nitrógeno y fósforo, que son dos grandes nutrientes que me permiten justamente el crecimiento excesivo de algas, microalgas, plantas. ¿Qué puse acá abajo? Lo que pasa, tenía que poner, eso es lo que tengo que hacer. Bueno, la fuente de nitrógeno, principales aguas residuales, fertilizantes, algunas algas microscópicas, principales fuentes de fósforo, residuos humanos cloacales, detergentes. Acuérdense que los detergentes tienen fosfatos, ¿tá? Los suelos erosionados de tierras agrícolas por el tema de los fertilizantes, que también hay fertilizantes que son a base de fósforo, el famoso trifosfato. Profe, una pregunta. Sí.
Hay que dice residuos cloacales. ¿Es considerado por los detergentes que vienen en los residuos cloacales o el excremento y la orina tienen fósforo también? Por supuesto, el excremento y la orina tienen fósforo. Ah, perfecto. Pero el que, digamos, ahí me mataste en cuanto al, digamos, al aporte de cada uno. No Claro, lo porque sé los efluentes exactamente. cloacales tienen bastante detergentes y Sí, ya sé, pero digamos el fósforo, también pensemos que las proteínas tienen fósforo claro, y perfecto. nosotros eliminamos también fósforo naturalmente, tanto en la orina como en las heces o en los excrementos. Entonces, bueno, ahí ya también tenés otra fuente de fósforo. ¿Y la legislación de detergentes es para regular el fósforo? Nosotros buena tenemos un grupo pregunta. que trata de fosfatos en agua y hoy estuvimos viendo la legislación y, por ejemplo, a nivel nacional se regula detergentes, pero no fósforo total ni fosfato. Pero yo creo que detergente, ¿por qué se regula detergente en cuanto a detergente? En realidad, está buena la pregunta. Cortemos acá porque eso es interesante el tema de detergente. ¿Qué analizaste de detergente? ¿Qué tipo de detergente estás estudiando? ¿Qué está regulado? Ah, no sé, decía detergente nomás. Bien. Para el viernes, ponete un poquito a analizar eso, ya que tenés que, o estás trabajando en ese tema. Analizarlo para que lo discutamos, porque es muy importante eso. ¿Por qué? Para que yo les cuente después un poquito, hacerme acordar el viernes con respecto a ese tema. ¿Está? Porque es muy interesante. Porque no estoy tan de acuerdo con lo que dice la normativa, por lo menos yo. ¿Está? Bueno. Bien. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo contra la eutrofización? Planta de aguas residuales, la remoción de fósforo. Es bastante complicado la remoción de fósforo. ¿Está? En realidad son métodos que se llama tratamientos terciarios, que después cuando veamos la planta lo vamos a ver. Y evitar el control de la erosión en la agricultura. En realidad, esto es lo que se puede decir minimizar las escorrentías superficiales. Utilizar lo que sería lo que se conoce como las lagunas de retardo, para evitar que el agua superficial que pasa a través de un campo me vaya derecho al río sin que nada lo detenga. Bien, se estuvo hablando, ¿por qué puse cuerpos receptores? Justamente porque el agua yo la puedo analizar para usarla, ¿tá? O puedo analizar el agua para vertir esa agua. Estoy hablando de efluente líquido. Cuando yo analizo un efluente líquido, estoy analizando la calidad de una corriente de agua que la tengo que vertir ¿a dónde? A un cuerpo receptor. ¿Cuáles son los cuerpos receptores existentes? Pueden ser, si estamos hablando naturales, pueden ser superficiales, ríos, embalses, arroyos, canales de desagüe, colectores pluviales, colectoras cloacales, o sea que tirar al sistema cloacal, y por supuesto ahí queda siempre aquello que previa determinación libere al uso la autoridad de aplicación. Por ejemplo, que es lo que ya modificó el nuevo decreto, que vamos a hablar de él, que es lo que se conoce como el reuso del agua. Antes estaba prohibido el reuso del agua, pero uno no podía usar el agua propia de tratamiento en su propia fábrica para regar sus plantas. Por ley, no. Si te encontraban, estoy hablando antes de 2016, si te encontraban haciendo eso con el agua del tratamiento, se supone que te podían meter una multa. El agua, la única forma que se usa lo que sería que vos podés usar el agua en un circuito cerrado. Hasta el 2016. 2016
decreto 847 de la provincia, por fin, pusieron el reuso del agua. ¿O para qué significa el reuso del agua? Es uno de los, el reuso del agua es fundamentalmente para riego, es decir, no usar agua potable, sino usar agua tratada, o sea, propia del efluente de la empresa para regar, digamos, el parque o lo que sea. Con lo cual, dentro de todo, me parece perfecto. ¿Ah? Es más, en miles, no miles, son cientos de países, bueno, en casi todos los países está habilitado el riego digamos, de los parques con el agua tratada. No, ¿por qué? Porque el agua potable es extremadamente cara. Oh, ¿qué pasó? Bueno, evidentemente seguimos con el ejemplo de contaminación. Bueno, acá viene el tema, para mí este es el tema de detergente. El tema de detergente en la legislación es esto, o sea, la espuma. El efecto de que produce la espuma en el sistema agua, o sea, lo que sería el recurso agua, o sea, río, lago, lo que sea. Acá es para que vean un poquito, al principio estuvimos hablando de si todos los países tenían los mismos niveles o los mismos límites. No. ¿Está? ¿Y a qué se debe? Sinceramente no sé a qué se debe. Es más, yo creo que va a depender del tipo de sociedad o de la cultura. Para ahí, fíjense que esto son los parámetros que da los sólidos sedimentables, los DBO5 es que demanda biológica de oxígeno, ¿está? Fíjense cómo varía. 15, 30, 20, sólidos sedimentables 15, 30, 70 en Japón, o sea, no tienen un valor. Lo que normalmente sí pueden tener valores más uniformes a nivel mundial son el tema de los coliformes, o sea, de las bacterias. ¿Está? Eso sí, eso fíjense que los coliformes totales es, digamos, 5.000 en todos, ¿tá? Y para área de natación o recreación, fíjense que 1.000 todos. O sea, eso ya es un parámetro más estandarizado. Pero lo demás, tanto el DBO sólido sedimentable, el oxígeno disuelto, fíjense que el oxígeno disuelto no, Canadá lo establece, Estados Unidos y Japón no. Bien. Ahora, vamos a dejar en un rato porque tengo una reunión. Vamos a hablar un segundito de esto. La legislación vigente hoy en Argentina. Vamos a tener una legislación superior que es la 24051, pero ¿qué me legisla eso? Efluentes industriales. O sea, ¿y cuándo me legisla o cuándo yo voy a tomar esa ley como parámetro para analizar? Cuando esté, digamos, contaminando un recurso subterráneo o superficial que sea federal. ¿Qué significa federal? Que sea compartido por 2 o más provincias. ¿Estamos? Por ejemplo, Río Paraná. Por ejemplo, la laguna es más chiquita. Por ejemplo, el río Colorado, el Pilcomayo, o sea, o el río Uruguay. Bueno, esos son, bueno, que lo que pasa es que tanto el río Uruguay, el Pilcomayo, estamos con el problema que son con países también. Bien, pero se aplicaría esta ley. Por ende, este decreto. Y ahí establece los límites para cursos de aguas, para cursos o para agua superficial, ¿tá? De cada
específicamente de cada parámetro y fundamentalmente de parámetros, por supuesto, tóxicos y peligrosos, metales pesados, contaminantes orgánicos específicos. ¿Tá? Ahora, a nivel provincial tenemos el nuevo decreto 847, que demoró bastante y fue bastante peleagudo, está mal dicho, pero no importa, hubo bastante discusión de los valores y los límites con respecto a este, y se les trató de exigir, y después se logró que accediera al tema del reuso del agua, a que las empresas podían reutilizar su agua tratada para otro uso, pero por supuesto con previa autorización. Por eso puse en el punto D que previa autorización de la autoridad de aplicación, que la autoridad de aplicación debe autorizar ese reuso. Y en el caso municipal todavía está vigente el decreto 211, el cual yo quise tratar de ordenar en el sentido de que el 211 salió al mismo momento que el 415, que fue el predecesor del 847. Entonces, la idea era no modificar, sino directamente hacer que la municipalidad se cuelgue o que tome como válido los parámetros, los límites establecidos en el 847. El 847 como decreto reglamentario es un excelente, bueno, a ver, ha mejorado mucho. Según algunos, no es tan excelente. Para mí es muy bueno porque ha mejorado muchas cosas. El tema del reuso, el tema de algún límite. Un límite que me gustaría, a ver, esperen, y con eso terminamos para que vean la... ¿Dónde está? Ah, acá está. Ahí, no, ¿lo están viendo? No, están viendo la presentación, ¿no? Estamos viendo la presentación. Gracias por responder. Bien, acá tienen el 415, que es el anterior al 847, pero yo lo que quiero es simplemente, esperen que mueva esto, criticar un valor. Fíjense el zinc. Zinc. Pozo absorbente, colectoras cloacales, conductos pluviales, pero sobre todo conductos pluviales me interesa. 0,1. ¿Está? Se supone que ahora pueden estar viendo el 847. Dígame que sí. Sí, profe. Bien. Fíjense si recuerdan el 847. Ah, bueno, veamos. A ver. Este 4. Vamos, volvemos a este, que es lo que quería. El 847. Aguas superficiales. No. Bueno, no, el anexo 1 ya empezamos con las tablas. Entonces, aguas superficiales, para vamos a decir cloacal, a ver. Tendría que estar acá abajo. Qué raro que no lo... Pozo absorbente. Bueno, acá está. Pozo absorbente. Simplemente el zinc. No. Pozo absorbente 1. Bueno. Pozo absorbente 1 frente a pozo absorbente acá 0,1. Pregunta, ¿de dónde viene el zinc? ¿Qué efluente genera zinc? ¿Qué industria genera zinc? ¿De dónde puede venir zinc? Es siderúrgica. ¿La de galvanizado? Sí. Exactamente. Genial, me encantó. Hay una cosa, y esto para que sepan por qué yo discutía que me parecía ridículo. 0,1 es un límite que necesitas un equipo, un ICP, para determinar 0,1. ¿Está? Y el zinc se encuentra después de una lluvia en la cámara colectora de líquido pluvial. ¿Por qué? Porque me lavó el techo de zinc. ¿Está? Hay una... Comento esto porque... El valor que proponen, ¿Cómo? además el valor que proponen es un valor bastante
raro, podríamos decir, porque viendo los multivitamínicos, tienen una concentración de zinc de 7 miligramos para la dosis diaria del consumo de una persona. Bien. Y proponen un límite bajísimo para lo que sería una descarga pluvial. Bien, hay otra cosa que quiero que me encantó porque me agarraste. ¿Sabes cuál es el límite de la FDA de zinc en agua potable? En agua potable, 2. 2, o sea, 20 veces este valor. O sea, ¿qué pasó? Hay una empresa, si que les digo, Pepsi, no sé si se llama Pepsi, la que está en Juan B. Justo, gastó una fortuna. ¿Por qué? Porque no encontraba de dónde proviene, o sea, de cómo minimizar el zinc en la planta de tratamiento. Y ese zinc que tenía provenía de la lluvia, cuando en la época de lluvia. ¿Está claro? En la época de lluvia, en la planta de tratamiento aparecía zinc y se volvían locos, hasta tuvieron que hacer una planta especial y compraron resinas de intercambio para retener el zinc. ¿Por qué? Porque superaba el 0,1. A eso es lo que iba. Entonces, no podés, y eso fue ¿qué pasa? Uno como autoridad de aplicación, la ley está escrita, ¿está claro? Entonces, yo no hubiera pedido zinc para analizar. Bueno, pero el inspector pidió zinc. Entonces, ¿qué pasó? Pidió zinc, entonces saltó, era 1,2 o 1,3. Y es lógico. O sea, el agua proveniente de los conductos pluviales de la lluvia. Entonces, tuvieron que hacer toda una inversión para regular el zinc a este valor. Me parece ridículo. Bueno, gracias a Dios, ahora, la 847, el zinc para pozo absorbente es 1, para cursos superficiales es 2, para cloacales es 5, o sea, 50 veces más. Ustedes piensen, como dijo el estudiante, ustedes piensen que el zinc es un micronutriente. O sea, por eso hay cosas que no hay que, cuando uno, para terminar hoy, cuando uno analiza o propone una ley, trate de analizar un poquito los límites, ¿está? Por ahí uno copia límites que evidentemente no tiene. Bueno, hoy sí existe la tecnología, hoy estamos con PPT para casi todos los elementos. Entonces, pero hace 10, 15 años atrás no había, entonces pusieron como límite 0,1, entonces era ridículo. Bueno, ahora se dieron cuenta que con esos valores son valores más coherentes y son valores lógicos para ese tipo de parámetros. Bien, bueno, siendo las 8, gente, los tengo que dejar. Nos vemos no, ¿qué dejar? No, tengo que sacar la foto. Se me había olvidado de eso. Yo saco la foto siempre. ¿Para qué? No sé, pero la saco y cada vez son menos. Bueno. Buenos, pero buenos. Sí, no hay más nadie. Ah, no, sí, hay. Ya me estaba olvidando de 2 personas. Bueno, gente. Nos vemos el viernes. Así terminamos con esta parte de agua. Hasta el viernes, profe.